Eran las 3:15 de la tarde cuando escuché el timbre de mi casa. No esperaba a nadie. Hacía exactamente 92 días que no veía a mi hija. 92 días desde que mi yerno, Martín, me cerró la puerta en la cara el día que nació mi nieta. Cuando abrí, ahí estaba ella, Sofía, mi única hija, con los ojos hinchados, el rostro descompuesto, temblando como una hoja al viento. Antes de que pudiera decir algo, se derrumbó en mis brazos y soltó un sollozo que me partió el alma. «¿Mamá?», susurró contra mi hombro. «Yo no sabía que él te había hecho eso. Mamá, perdóname. Yo no sabía nada. Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que llevarte 3 meses atrás, al día más feliz y más doloroso de mi vida, el día que nació mi primera nieta. Sofía me había llamado a las 5 de la mañana. «Mamá, ya rompí fuente. Vamos camino al hospital». Su voz sonaba emocionada pero nerviosa. Le dije que salía inmediatamente. Me vestí en 5 minutos. Agarré el bolso que había preparado semanas antes con ropa para el bebé, pañales, todo lo que una abuela primeriza cree que va a necesitar. Conduje los 40 minutos hasta el hospital, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué a la maternidad, Martín estaba en la sala de espera, alto, serio, con esa mirada que siempre me había incomodado, pero que nunca supe descifrar del todo. «Hola, Patricia», me dijo sin sonreír. «Sofía está en trabajo de parto. Los médicos dicen que puede tardar algunas horas». Le pregunté si podía entrar a verla. Me miró de arriba abajo, como evaluándome. «Ahora está descansando», dijo. «Es mejor que esperes aquí. No quiero que se altere». Esa frase debió haber sido mi primera señal. Pero yo era su suegra. No quería parecer entrometida. No quería crear conflictos. Así que me senté en esa sala de espera de paredes color menta, con olor a desinfectante y café frío, y esperé. Esperé durante 7 horas, 7 horas viendo a otras familias entrar y salir, abrazándose, llorando de felicidad, cargando bebés envueltos en mantitas. Y yo ahí, sola, mirando el reloj. A las 2 de la tarde, una enfermera salió y anunció: «Ya nació la bebé. Todos están bien». Me levanté de un salto. El corazón se me iba a salir del pecho. Iba a conocer a mi nieta. Iba a abrazar a mi hija. Pero cuando me acerqué a la puerta de la habitación, Martín apareció bloqueándome el paso. «Patricia, necesito hablar contigo», dijo con una voz tan fría que me heló la sangre. Salimos al pasillo. El suelo estaba brillante, recién trapeado. Recuerdo mirar mis zapatos reflejados en esas baldosas mientras él hablaba. «Mira, sé que viniste con buenas intenciones», empezó. «Pero Sofía y yo hemos estado hablando. Necesitamos este tiempo para nosotros como familia. Los primeros meses son críticos para el vínculo con el bebé. No queremos visitas, ni tuyas ni de mi familia. Necesitamos espacio». Me quedé paralizada. «Pero yo soy su madre», logré decir. «No soy una visita». Él suspiró como si yo fuera una niña difícil que no entendía las cosas. «Precisamente por eso, Patricia. Sofía necesita aprender a ser madre sin depender de ti, sin que estés ahí diciéndole qué hacer. Es importante que ella encuentre su propio camino». Cada palabra era un puñal. Me sentí pequeña. Me sentí rechazada. Me sentí como si de repente me hubieran arrancado mi lugar en el mundo. «Pero ella me llamó esta mañana», dije intentando mantener la voz firme. «Ella quería que yo estuviera aquí». Él negó con la cabeza. Estaba bajo los efectos de las contracciones. No estaba pensando con claridad. «Yo soy su esposo. Yo sé lo que ella necesita. Entonces quiero escucharlo de ella», dije. Mi voz temblaba, pero no iba a rendirme tan fácil. «Está descansando», respondió cortante. «No voy a permitir que la alteres. Lo mejor es que te vayas a casa, Patricia. Te llamaremos cuando estemos listos para recibir visitas. Tal vez en unos meses».
Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Tal vez en unos meses. Mi hija acababa de tener un bebé y su esposo me estaba echando del hospital. Me estaba prohibiendo conocer a mi nieta. Intenté pasar junto a él. «Solo quiero verla un minuto», supliqué. «Solo un minuto para saber que está bien». Martín se puso delante de la puerta con los brazos cruzados. «Si entras ahí, voy a llamar a seguridad. No estoy jugando, Patricia. Esta es mi familia ahora. Mis reglas». Había otras personas en el pasillo. Una pareja joven nos miraba con curiosidad. Me sentí humillada, pequeña, invisible. Me fui del hospital ese día sin ver a mi hija, sin conocer a mi nieta, con las manos vacías y el corazón destrozado. Durante las siguientes semanas llamé a Sofía todos los días. Al principio, ella contestaba, pero sus respuestas eran breves, distraídas. «Estoy cansada, mamá. El bebé no me deja dormir. Hablamos luego». Y colgaba. Yo le mandaba mensajes. «¿Cómo está la bebé? ¿Necesitas algo? ¿Puedo llevarte comida?» Las respuestas llegaban horas después, siempre cortantes. «Estamos bien, no te preocupes». Intenté ir a visitarla 2 veces. La primera vez, toqué el timbre durante 10 minutos. Nadie abrió, pero yo sabía que estaban ahí porque el auto de Martín estaba en la entrada y pude ver movimiento detrás de las cortinas. La segunda vez, Martín abrió la puerta apenas una rendija. «No es un buen momento, Patricia. Sofía está durmiendo. Por favor, respeta nuestro espacio». Y cerró la puerta. Yo soy la clase de madre que siempre estuvo ahí. Cuando Sofía era niña y se enfermaba, yo pasaba noches enteras junto a su cama. Cuando tuvo su corazón roto por primera vez a los 16 años, lloró en mis brazos durante horas, y yo le acaricié el cabello hasta que se quedó dormida. Cuando conoció a Martín, hace 5 años, yo la apoyé aunque algo en mi interior me decía que ese hombre no era del todo transparente. Pero ella lo amaba, y yo solo quería que fuera feliz. Ahora, de repente, había sido borrada de su vida, y lo peor de todo era no entender por qué. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento me había convertido en alguien indeseado? Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. 3 meses enteros sin ver a mi hija, sin conocer a mi nieta, viviendo con un vacío en el pecho que no me dejaba respirar bien. Hasta ese día, el día que Sofía apareció en mi puerta. La llevé adentro casi cargándola. Sofía apenas podía caminar. Sus piernas temblaban. La senté en el sofá de la sala, ese sofá azul donde habíamos pasado tantas tardes viendo películas cuando ella era adolescente. Le traje un vaso de agua. Ella lo tomó con ambas manos, como si necesitara aferrarse a algo sólido. «Mamá», repetía una y otra vez. «Mamá, lo siento tanto». Yo no sabía si abrazarla, si hacer preguntas, si llorar también. Había esperado tanto tiempo por este momento, por volver a tener a mi hija cerca, que ahora que estaba ahí no sabía qué hacer con todas las emociones que se agolpaban en mi pecho. «Cuéntame qué pasó», le dije suavemente mientras me sentaba a su lado y le apartaba el cabello del rostro. Estaba más delgada, mucho más delgada. Tenía ojeras profundas y la piel pálida, casi grisácea. Ella tomó aire, ese tipo de respiración entrecortada que haces cuando has llorado tanto que apenas te quedan fuerzas. «Hace 2 días encontré su teléfono desbloqueado», comenzó. «Martín siempre ha sido muy celoso con su teléfono. Nunca me dejaba verlo. Decía que era por su trabajo, que tenía información confidencial de clientes. Pero ese día lo dejó en la mesa de la cocina mientras se duchaba. Y yo no sé qué me pasó, mamá. Algo me dijo que mirara». Se detuvo. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Encontré mensajes», continuó. «Mensajes con su madre, con su hermana, con su mejor amigo. Todos hablando de ti, hablando de mí». Sentí que algo frío me recorría la espalda. «¿Qué decían?», pregunté aunque no estaba segura de querer saberlo. Sofía abrió los ojos y me miró directamente. En su mirada había vergüenza, dolor, rabia. Decían que eras una entrometida, que querías controlar mi vida, que nunca me habías dejado ser independiente.
Martín le escribió a su madre que te había prohibido venir al hospital porque, según él, tú me habías manipulado toda mi vida y era hora de que yo creciera. Cada palabra era una bofetada. Pero Sofía no había terminado. Había más, mamá. Había mensajes de hace meses, de antes de que yo quedara embarazada. Martín planeó todo esto. Le dijo a su hermana que cuando tuviéramos un bebé, iba a asegurarse de alejarte de nosotros. Dijo que así yo finalmente dependería solo de él. Me quedé sin palabras, sin aire. Durante 3 meses había pensado que tal vez, de alguna manera, había sido mi culpa, que había sido demasiado presente, demasiado protectora, que Sofía realmente necesitaba espacio y yo no lo había entendido. Pero no había sido nada de eso. Había sido manipulación, control, un plan calculado para separarme de mi hija. Y tú no sabías nada de esto, logré decir. Sofía negó con la cabeza, sollozando de nuevo. Él me decía que eras tú quien no quería venir, que te había llamado varias veces invitándote a conocer a la bebé, pero que tú siempre ponías excusas, que estabas molesta porque no te habíamos dejado estar en el parto. Me hizo creer que tú me habías abandonado, mamá. Me hizo creer que no te importaba. Sentí una rabia que no había sentido en años, una rabia caliente, ardiente, que me subía desde el estómago hasta la garganta. Yo te llamé todos los días, dije tratando de mantener la voz calmada. Te mandé mensajes. Fui a tu casa 2 veces. Lo sé, dijo ella. Lo sé ahora. Encontré mensajes tuyos que él había borrado de mi teléfono. Mamá, él tenía acceso a mi teléfono. Borraba tus mensajes, borraba tus llamadas, y cuando yo te llamaba, él después me decía que sonabas distante, que probablemente estabas ocupada con tu vida y que era mejor darle espacio a la relación. Esto era peor de lo que había imaginado. No era solo que Martín me hubiera alejado. Había construido un muro completo de mentiras entre Sofía y yo. Había manipulado cada interacción, cada comunicación, cada pensamiento. ¿Cómo descubriste todo esto?, pregunté. Sofía se limpió la cara con la manga de su suéter. Después de leer los mensajes en su teléfono, empecé a revisar el mío. Encontré aplicaciones que yo no había instalado. Aplicaciones de rastreo, de monitoreo. Él podía ver cada mensaje que yo enviaba, cada llamada que hacía, cada lugar donde estaba. Confronté a Martín esa noche. Al principio lo negó todo. Dijo que estaba siendo paranoica, que las hormonas del posparto me tenían confundida. Pero yo le mostré las capturas de pantalla que había tomado de sus mensajes. Entonces cambió completamente. ¿Qué hizo?, susurré. Se puso furioso, mamá. Nunca lo había visto así. Empezó a gritarme. Dijo que todo lo que había hecho era por mi bien, que tú eras tóxica, que me habías criado para ser débil y dependiente, que él solo estaba tratando de ayudarme a ser una mujer fuerte. Después se calmó de repente. Eso fue lo que más miedo me dio. Se calmó y me dijo con una sonrisa fría que si intentaba dejarlo, si trataba de llevarte a la bebé, él iba a pelear por la custodia. Dijo que tenía documentación de que yo había tenido depresión posparto severa, que era una madre inestable, que no era apta para cuidar a nuestra hija sola. Me levanté del sofá. No podía quedarme sentada. Necesitaba moverme, caminar, hacer algo con toda la energía oscura que sentía creciendo dentro de mí. Él inventó eso, dije. No tienes depresión posparto. Sofía me miró con ojos enormes y asustados. Pero tengo un diagnóstico médico que dice que sí. Hace un mes Martín me convenció de ir a un psiquiatra. Dijo que estaba preocupado por mí, que me veía triste, que quería ayudarme. El psiquiatra era amigo suyo. Me hizo un montón de preguntas y después me dio medicamentos. Yo no quería tomarlos, pero Martín insistía. Decía que era por mi bien, por el bien de la bebé. Esto era un plan elaborado, cuidadoso, cruel. Martín no solo había separado a Sofía de mí, la había aislado, la había gaslighted, había creado documentación falsa para tener poder sobre ella. ¿Dónde está la bebé ahora?, pregunté de repente, dándome cuenta de que Sofía había llegado sola. Está con una vecina, dijo, la señora que vive al lado. Ella siempre ha sido amable conmigo.
Cuando Martín salió esta mañana a trabajar, le pedí que me la cuidara por unas horas. Le dije que tenía una cita médica. Necesitaba salir de esa casa, mamá. Necesitaba verte. Necesitaba saber que no estaba enloqueciendo. La abracé fuerte, como no la había abrazado en 3 meses. Sentí su cuerpo pequeño y frágil contra el mío. Mi hija, mi pequeña niña que ahora era madre, pero que seguía necesitándome. No estás enloqueciendo, le dije al oído. Todo lo que te hizo es abuso. Es manipulación. Pero vamos a solucionarlo. Te lo prometo. Ella se aferró a mí. Tengo miedo, mamá. Tengo tanto miedo. ¿Qué tal si tiene razón? ¿Qué tal si me quita a mi bebé? No va a quitarte nada, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Pero tenemos que ser inteligentes. Tenemos que hacer las cosas bien. En ese momento no sabía exactamente qué significaba hacer las cosas bien. No sabía cómo íbamos a enfrentar esto. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. No iba a perder a mi hija otra vez. Y no iba a permitir que ese hombre siguiera controlando su vida. Pero lo que no sabía, lo que ninguna de las dos sabía en ese momento, era que Martín ya estaba 3 pasos adelante, y que lo que estaba por venir iba a poner a prueba cada gramo de fuerza que teníamos. Sofía se quedó en mi casa esa tarde. Llamó a la vecina y le pidió que cuidara a la bebé un poco más. Le inventó otra excusa. Necesitábamos tiempo para pensar, para planear. Pero sobre todo, necesitábamos hablar de algo que yo había estado evitando desde que ella empezó su relación con Martín hace 5 años. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlas. La primera vez que Sofía me habló de Martín, acababa de cumplir 22 años. Había terminado la universidad hacía 6 meses y estaba trabajando en una agencia de publicidad. Estaba emocionada, brillante, llena de planes. Mamá, conocí a alguien, me dijo por teléfono una noche. Es increíble. Es maduro, estable, sabe lo que quiere en la vida. Martín tenía 32 años entonces, 10 años mayor que ella. Trabajaba en finanzas, tenía su propio departamento, conducía un auto alemán. En el papel era perfecto. El tipo de hombre que cualquier madre querría para su hija. Pero cuando lo conocí, algo en mi estómago se contrajo. Fue en una cena. Yo había cocinado lasaña, el plato favorito de Sofía. Martín llegó con flores y una botella de vino caro. Era educado, cortés, decía todas las cosas correctas. Pero sus ojos, había algo en sus ojos que no coincidía con su sonrisa. Durante la cena, cada vez que Sofía hablaba, él la interrumpía sutilmente. Lo hacía de una manera tan suave que casi no te dabas cuenta. Ella empezaba a contar una anécdota del trabajo y él la terminaba por ella, cambiando pequeños detalles. Ella mencionaba que quería viajar a Italia algún día, y él decía, con una risita condescendiente, que Italia estaba sobrevalorada, que había mejores destinos. Cuando Sofía se levantó para traer el postre, Martín se inclinó hacia mí y dijo: «Patricia, quiero que sepas que voy a cuidar muy bien de tu hija. Sé que ha tenido una vida un poco protegida, pero yo voy a ayudarla a madurar, a ver el mundo como realmente es». La palabra protegida sonó como un insulto, como si todo lo que yo había hecho como madre hubiera sido un error. Esa noche, cuando se fueron, intenté hablar con Sofía. Llamé su celular. «Mami, estoy cansada», me dijo. «Hablamos mañana». Y colgó. No hablamos al día siguiente, ni al otro. Pasó una semana antes de que volviera a saber de ella. Ahí estaba la primera señal, el distanciamiento gradual. Pero yo me dije a mí misma que era normal, que tenía un novio nuevo, que necesitaba su espacio, que yo estaba siendo sobreprotectora. Los meses pasaron. Sofía cancelaba planes conmigo a último minuto. Siempre había una razón. Martín había planeado algo. Martín tenía un evento del trabajo. Martín no se sentía bien y ella tenía que cuidarlo. Martín, Martín, Martín. Poco a poco, su mundo se había reducido a él. 6 meses después de conocerlo, Sofía renunció a su trabajo en la agencia. «Martín cree que ese ambiente es tóxico para mí»,
me explicó cuando se lo cuestioné. Dice que mi jefe me explota, que merezco algo mejor. Pero amabas ese trabajo, le dije. Ella se encogió de hombros. Estaba empezando a tener ese gesto, ese encogimiento de hombros derrotado que nunca había tenido antes. Era estresante, mamá. Martín tiene razón. Voy a buscar algo más tranquilo. Buscó. Pero cada oferta que recibía, Martín encontraba algo malo. El horario era muy demandante. La oficina quedaba muy lejos. El salario no era suficiente. Después de 6 meses, Sofía dejó de buscar. Martín gana suficiente para los dos, me dijo. Y así puedo enfocarme en otras cosas. Tal vez estudie algo nuevo. Tal vez empiece un negocio propio. Nunca estudió nada nuevo. Nunca empezó ningún negocio. Lentamente, su mundo se hizo más pequeño. Sus amigas empezaron a desaparecer. Primero Laura, su mejor amiga desde el colegio. Laura es muy dramática, me dijo Sofía un día. Siempre está creando conflictos. Martín dice que la gente así drena tu energía. Después fue Camila, su amiga de la universidad. Luego Daniela, su prima favorita. Una por una, Martín encontró razones por las que cada persona en la vida de Sofía era mala influencia, tóxica, negativa. Y yo, sentada en mi casa, viendo todo esto, no hice nada. Bueno, eso no es del todo cierto. Hice algo. Hice exactamente lo que no debía hacer. Intenté hablar con ella. Sofía, le dije una tarde cuando vino a visitarme sola porque Martín estaba en un viaje de negocios, estoy preocupada por ti. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente confundida. Ya no veo que seas tú misma. Ya no sales con tus amigas. Dejaste tu trabajo. Parece que toda tu vida gira alrededor de Martín. Su rostro cambió. Se puso a la defensiva. Mamá, eso no es cierto. Solo estoy en otra etapa de mi vida. Estoy construyendo un futuro con mi pareja. Es normal. Pero eres tan joven, insistí. Tienes tanto por hacer, tanto por ver. Ella se levantó del sofá, molesta. Sabía que no entenderías. Martín me dijo que probablemente te pondrías así, que no ibas a aceptar que ya no soy tu niñita. Y se fue. No hablamos durante 2 semanas después de eso. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. Tú también te has decepcionado de alguien que amabas. Cuenta tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Cuando volvió a hablarme, fue para darme una noticia. Martín y yo nos vamos a casar. No hubo pregunta de si me parecía bien. No hubo conversación sobre mis dudas. Solo un anuncio. Y yo, aterrada de perderla completamente, de que me cortara de su vida para siempre, dije: «Felicidades, mi amor. Estoy muy feliz por ti». Mentí. No estaba feliz. Estaba aterrada. La boda fue pequeña, íntima, dijo Sofía. Solo familia cercana y algunos amigos de Martín. Ninguna de las amigas de ella estaba invitada. No porque Sofía no quisiera, sino porque, según me enteré después, Martín le dijo que sería muy caro, que era mejor mantenerlo simple. Yo pagué mi vestido, pagué el pastel, pagué la decoración. Quería contribuir. Quería sentir que todavía tenía un lugar en la vida de mi hija. Martín aceptó el dinero con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El día de la boda, vi a Sofía caminando hacia el altar con un vestido blanco sencillo. Estaba hermosa, pero no estaba radiante. No tenía esa luz que tienen las novias enamoradas. Tenía la expresión de alguien que está cumpliendo con un deber. Debía haber hecho algo. Debía haberla tomado del brazo y haberle dicho que todavía estaba a tiempo, que podíamos irnos, que podíamos encontrar una solución. Pero no lo hice. Me quedé sentada en mi silla, sonriendo como se supone que debe sonreír una madre en la boda de su hija, mientras por dentro algo se quebraba. Después de la boda, las visitas se hicieron aún menos frecuentes. Martín siempre tenía una razón para que no pudieran venir. O yo no podía ir a visitarlos porque estaban ocupados, cansados, tenían planes. Cuando Sofía me llamó para decirme que estaba embarazada, lloré de alegría. Pensé que un bebé cambiaría las cosas. Pensé que me acercaría de nuevo a mi hija. Pensé que Martín tendría que ceder un poco, que tendría que entender que un bebé necesita a su abuela. Qué equivocada estaba.
Un bebé no cambió nada. Solo le dio más poder a Martín para alejarme completamente. Y ahora, sentada en mi sala con Sofía llorando en mis brazos, me daba cuenta de todas las veces que había visto las señales y había mirado hacia otro lado. Todas las veces que había elegido la paz sobre la verdad. Todas las veces que me había callado por miedo a perderla, sin darme cuenta de que mi silencio era exactamente lo que me la había quitado. Debí haber peleado por ti, le dije con la voz quebrada. Desde el principio, debí haber dicho algo. Ella negó con la cabeza contra mi hombro. No es tu culpa, mamá. Él es muy bueno en lo que hace. Todos caemos en su juego. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que caer en su juego había sido solo el principio. Lo que venía ahora iba a requerir que ambas encontráramos una fuerza que no sabíamos que teníamos. Eran casi las 6 de la tarde cuando el teléfono de Sofía empezó a sonar. Las dos nos quedamos paralizadas mirando la pantalla. Martín. Su nombre aparecía una y otra vez. Ella no contestaba. Después de la quinta llamada, llegó un mensaje. ¿Dónde estás? Contéstame ahora. Luego otro. La vecina me dijo que dejaste a la bebé con ella hace horas. ¿Qué está pasando? Y otro más. Sofía, no me hagas enojar. Vuelve a casa inmediatamente. Las manos de mi hija temblaban sosteniendo el teléfono. Tengo que volver, susurró. Si no vuelvo, va a ponerse peor. No vas a volver ahí sola, le dije con una firmeza que sorprendió a ambas. No hasta que tengamos un plan. Pero la bebé, mamá, está con la vecina. No puedo dejarla ahí toda la noche. Tenía razón. No podíamos dejar a la niña con la vecina. Pero tampoco podía permitir que Sofía volviera a esa casa sin protección. Vamos juntas, dije. Vamos a buscar a la bebé. Vamos a recoger tus cosas. Y te vienes a vivir conmigo hasta que resolvamos esto. Sofía me miró con ojos enormes, llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. ¿Y si no me deja salir? ¿Y si se pone violento? Entonces llamamos a la policía, respondí. Pero no vas a quedarte ahí ni un día más. El trayecto a su casa fue el más largo de mi vida. 30 minutos que se sintieron como 3 horas. Sofía iba en el asiento del copiloto, mordiéndose las uñas, una costumbre que había tenido de niña, pero que había desaparecido en su adolescencia. Verla hacerlo de nuevo me partió el corazón. Cuando llegamos, la casa estaba a oscuras, excepto por una luz en la sala. El auto de Martín estaba en la entrada. Sofía tragó saliva. «Está en casa», dijo innecesariamente. Salimos del auto. Yo iba primero. No sé de dónde saqué ese coraje. Tal vez de todos esos años de sentirme impotente. Tal vez de toda esa rabia acumulada. Tal vez simplemente del instinto de una madre protegiendo a su hija. Sofía abrió la puerta con su llave. Adentro, Martín estaba sentado en el sofá de la sala. Había una copa de whisky en la mesa frente a él. Cuando nos vio entrar, se levantó lentamente. Su rostro era una máscara de calma que hacía todo más aterrador. «Patricia», dijo mi nombre como si fuera veneno. «Debí imaginar que estabas detrás de esto». No respondí. Me quedé junto a Sofía, firme. «¿Dónde está mi hija?», preguntó Sofía con voz temblorosa pero clara. «Con la vecina, como bien sabes», respondió Martín. «Imagino que viniste a buscarla, aunque me pregunto por qué tardaste tanto. Una madre responsable no deja a su bebé de 3 meses con extraños durante horas». Estaba usando sus palabras como cuchillos. Cada frase diseñada para hacer que Sofía se sintiera culpable, inadecuada. «La señora Rodríguez no es una extraña», dijo Sofía. «Es nuestra vecina». Martín dio un paso hacia nosotras. Instintivamente me puse delante de mi hija. «No te acerques», le advertí. Él se rió. Una risa fría, sin humor. «Esta es mi casa, Patricia. Mi familia. No tienes ningún derecho de venir aquí y dar órdenes». Sofía dio un paso al frente, saliendo de detrás de mí. «Vine a buscar mis cosas», dijo, «y a la bebé. Me voy a la casa de mi madre». El rostro de Martín cambió. Por un segundo, vi algo cruzar por sus ojos. Pánico. Lo disimuló rápidamente, pero yo lo vi. «No vas a ir a ningún lado», dijo con voz controlada. «Estás cansada, confundida.
Las hormonas del posparto te tienen alterada, pero eso está bien. Voy a perdonar este episodio. Patricia puede irse ahora, y tú y yo vamos a sentarnos a hablar como adultos. No estoy confundida, dijo Sofía, y su voz sonó más fuerte esta vez. Leí tus mensajes, Martín. Sé lo que hiciste. Sé que le mentiste a mi madre. Sé que me mentiste a mí. Sé que instalaste aplicaciones en mi teléfono para espiarme. Martín se quedó muy quieto. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente. Sofía sacó su teléfono del bolso. Tomé capturas de pantalla, dijo. De todo. Los mensajes con tu madre, con tu hermana, las aplicaciones de rastreo, todo. Algo cambió en el ambiente. Pude sentirlo, como cuando el aire se vuelve denso antes de una tormenta. Esas son conversaciones privadas, dijo Martín, y ahora había una nota de rabia real en su voz. Invadiste mi privacidad. Eso es ilegal. Espiar a tu esposa también es ilegal, respondí. Aislarla de su familia, manipularla, controlarla. Todo eso es abuso. Martín me miró como si fuera basura. Tú, dijo señalándome con el dedo, tú has sido un problema desde el día que conocí a Sofía. Una madre posesiva que no puede dejar que su hija crezca, que necesita mantenerla dependiente para sentirse importante. Todo lo que he hecho ha sido proteger a Sofía de tu toxicidad. Iba a responder, pero Sofía habló primero. Protegerme. Su voz era puro dolor. Me aislaste de todas las personas que me aman. Borraste los mensajes de mi madre. Me hiciste creer que ella me había abandonado. Me llevaste con tu amigo psiquiatra para que me diagnosticara con algo que no tengo. Me quitaste mi trabajo, mis amigas, mi vida. A eso le llamas protegerme. Cada palabra que decía era más fuerte que la anterior. Vi a mi hija encontrando su voz después de años de silencio. Martín también lo vio. Y no le gustó. Basta, dijo cortante. Estás siendo dramática, histérica. Esto es exactamente por lo que necesitas ayuda profesional, Sofía. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que nunca, respondió ella. Y me voy, ahora. Empezó a caminar hacia las escaleras, hacia su habitación. Martín se movió rápido, bloqueándole el paso. No te vas a llevar a mi hija, dijo en voz baja, peligrosa. Es nuestra hija, dijo Sofía, y soy su madre, tengo derecho. Tienes un diagnóstico de depresión posparto severa, respondió Martín. Tienes recetas de medicamentos antipsicóticos que no has estado tomando, aunque deberías. Tienes un historial de comportamiento errático. Cualquier juez va a ver que no estás en condiciones de cuidar de esa niña sola. Sofía palideció. Pude ver el miedo regresando a sus ojos. Martín lo vio también y presionó más. Si intentas irte, mañana mismo inicio los trámites de custodia. Y no solo eso. Te voy a hacer ver como una madre inestable que abandonó a su bebé para irse con su madre manipuladora. Ningún juez te va a dar la custodia. Estaba mintiendo. Tenía que estar mintiendo. Pero sonaba tan seguro, tan convincente. Y yo no sabía suficiente sobre leyes de familia para estar segura. Sofía empezó a llorar de nuevo. Pude ver que estaba a punto de ceder. A punto de creer que no tenía opción. A punto de rendirse y quedarse en esa casa, en ese matrimonio, en esa prisión. No podía dejar que eso pasara. Tenemos pruebas de tu abuso, dije. Los mensajes, las aplicaciones de rastreo, el aislamiento sistemático, la manipulación. Todo eso importa más que un diagnóstico falso que conseguiste con un amigo. Martín me miró con odio puro. Eres tú quien la está manipulando ahora, Patricia, llenándole la cabeza de ideas. Ella estaba bien hasta que apareciste. Ella estaba sola, respondí. Aislada, asustada, controlada. Eso no es estar bien. Nos quedamos ahí, los tres, en un silencio tenso. Podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos. Podía escuchar mi propia respiración. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Finalmente, Sofía habló. Me voy, dijo. Ahora, puedes intentar pelear por la custodia si quieres, pero me voy. Y subió las escaleras. Martín la siguió con la mirada, pero no se movió. Yo tampoco.
Nos quedamos ahí, mirándonos, dos enemigos en territorio neutral. «Vas a arrepentirte de esto», dijo en voz baja. «Ambas van a arrepentirse». No respondí. Solo esperé hasta que Sofía bajó con una maleta y una bolsa con cosas de la bebé. Después fuimos juntas a la casa de la vecina. La señora Rodríguez nos abrió con la bebé en brazos. La niña estaba dormida, ajena a todo el caos de su pequeño mundo. Sofía la tomó y la abrazó contra su pecho, llorando silenciosamente. Cuando salimos de esa casa, cuando subimos a mi auto y nos alejamos, pensé que lo peor había pasado. Pensé que habíamos ganado. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Los primeros 3 días fueron como estar en una burbuja. Sofía y la bebé se instalaron en la habitación de invitados. Yo dormía poco porque cada ruido me despertaba. Cada auto que pasaba por la calle me hacía saltar. Tenía miedo de que Martín apareciera. Tenía miedo de que viniera la policía. Tenía miedo de que todo esto terminara con mi hija perdiendo a su bebé. Pero Martín no apareció. No llamó. No mandó mensajes. Solo silencio. Y ese silencio era de alguna manera peor que cualquier amenaza. El 4.º día llegó una carta certificada. Venía de un bufete de abogados. Reconocimiento de demanda de custodia y régimen de visitas. Martín estaba cumpliendo su amenaza. Sofía palideció cuando le leí el documento. Decía que ella había abandonado el hogar conyugal sin previo aviso, que había mostrado comportamiento errático e inestable, que había sido diagnosticada con depresión postparto severa y que se negaba a tomar la medicación prescrita, que había alejado a la menor de su padre sin justificación legal. Solicitaba custodia compartida con residencia principal del menor en el domicilio paterno, argumentando que la madre no estaba en condiciones psicológicas adecuadas para el cuidado exclusivo de la niña. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida sobre un fragmento de verdad. Sí, Sofía había dejado la casa, pero no sin razón. Sí, tenía un diagnóstico, pero era falso, fabricado. Sí, había alejado a la bebé de su padre, pero para protegerla de un ambiente tóxico. El problema era probar todo eso en un tribunal. Necesitamos un abogado, dije. Un buen abogado. No tengo dinero, mamá, respondió Sofía con voz apagada. Martín manejaba todas nuestras finanzas. Yo ni siquiera tengo una cuenta de banco propia. Eso era otra revelación, otra forma de control que no había conocido hasta ahora. Yo tengo ahorros, dije. Vamos a usar lo que sea necesario. Durante los siguientes días, buscamos abogados especializados en derecho de familia y violencia doméstica. La mayoría cobraba honorarios que hacían que mi estómago se contrajera. Pero finalmente, encontramos a la doctora Valeria Méndez, una abogada en sus 50 años, con reputación de ser dura y efectiva. Mientras te cuento todo esto, pienso dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Nos reunimos en su oficina un martes por la tarde. Era un espacio pequeño pero ordenado, con diplomas en las paredes y estantes llenos de códigos legales. La doctora Méndez era una mujer de estatura baja, cabello corto gris, ojos penetrantes. Nos ofreció café y se sentó frente a nosotras con una libreta. «Cuéntenme todo», dijo. Desde el principio. Sofía habló durante casi 1 hora. Le contó sobre el aislamiento gradual, sobre las mentiras, sobre las aplicaciones de espionaje, sobre el diagnóstico falso, sobre los mensajes borrados, sobre el control financiero. La doctora Méndez tomaba notas sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, hubo un momento de silencio. ¿Tienen las capturas de pantalla de los mensajes?, preguntó finalmente la abogada. Sofía asintió y le mostró su teléfono. La doctora Méndez las revisó cuidadosamente. «Esto es bueno», dijo. «Muy bueno. Demuestra premeditación. Demuestra que había un plan sistemático de aislamiento. ¿Qué más tienen?» «Tengo los registros de mis llamadas», dije. «Llamé a Sofía todos los días durante 3 meses. Fui a su casa 2 veces. Puedo testificar que Martín me bloqueó el acceso a mi hija». La doctora Méndez anotó algo. «También necesitamos testimonios de otras personas. Amigas de Sofía que puedan confirmar el aislamiento progresivo.
Familiares que hayan presenciado comportamiento controlador de parte de Martín. Sofía negó con la cabeza tristemente. Ya no hablo con mis amigas. Hace años que no las veo. Pero ellas te conocen, dijo la abogada. Conocen a la persona que eras antes de Martín. Ese contraste es importante. Necesitamos contactarlas. Durante los días siguientes, Sofía hizo algo que le aterraba. Empezó a llamar a las amigas que había perdido. Laura, Camila, Daniela, una por una. Las conversaciones fueron dolorosas de escuchar. Algunas de sus amigas estaban heridas, resentidas. Sofía, te alejaste de mí sin explicación, le dijo Laura llorando. Intenté contactarte tantas veces y tú simplemente me borraste de tu vida. Otras estaban preocupadas. Sabíamos que algo andaba mal, le dijo Camila, pero no sabíamos cómo ayudarte. Cada vez que intentábamos hablar contigo, Martín estaba ahí, y después dejaste de responder. Pero todas, absolutamente todas, dijeron lo mismo cuando Sofía les explicó lo que estaba pasando. Cuenta conmigo. Haré lo que necesites. Voy a ayudarte. Resultó que no había sido la única en ver señales rojas en Martín. Resultó que todas sus amigas habían intentado advertirle. Pero Martín había sido tan hábil, tan cuidadoso, que había logrado hacer que cada advertencia pareciera celos, drama, negatividad. La doctora Méndez también insistió en algo más. Necesitamos que veas a un psicólogo independiente, alguien que pueda evaluar tu estado mental real y contradecir ese diagnóstico falso. Sofía empezó terapia con una psicóloga especializada en trauma y abuso doméstico. La doctora Ramírez era una mujer joven, empática, que desde la primera sesión le dijo algo que Sofía necesitaba escuchar. No estás loca. Lo que experimentaste es abuso psicológico y emocional, y es completamente válido sentirte confundida, asustada y traumatizada por ello. Pero mientras nosotras construíamos nuestro caso, Martín estaba construyendo el suyo, y tenía más recursos que nosotras. Una tarde, recibí una llamada del colegio donde yo había trabajado como maestra de primaria durante 30 años antes de jubilarme. Era la directora actual, la señora Vega. Patricia, me dijo con voz incómoda, necesito informarte algo. Un abogado vino hoy haciendo preguntas sobre ti. Preguntó si habías tenido problemas de comportamiento, si habías sido despedida, si había quejas de padres de familia sobre tu desempeño. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió. Que fuiste una excelente maestra, que te jubilaste con honores, que nunca tuvimos una sola queja seria sobre ti en 3 décadas. Pero, Patricia, me preocupa. ¿Qué está pasando? Le expliqué brevemente la situación. Ella suspiró. Lo siento mucho. Si necesitas una carta de referencia o cualquier documento, cuenta conmigo. Cuando colgué, sentí una mezcla de rabia y miedo. Martín estaba investigándome. Estaba buscando cualquier cosa que pudiera usar para pintarme como una mala influencia, como alguien no apto para estar cerca de su nieta. Esa misma semana, recibimos otra carta de su abogado. Esta vez incluía fotografías, fotos de la casa tomadas desde la calle, de Sofía saliendo con la bebé a caminar, de mí en el supermercado, fotos que solo podían significar una cosa. Nos estaban vigilando. Sofía entró en pánico cuando vio las fotos. Nos está siguiendo, mamá. O contrató a alguien para que lo haga. La doctora Méndez nos recomendó hacer una denuncia policial por acoso. Fuimos a la comisaría. El oficial que nos atendió fue educado pero escéptico. Tomar fotos en espacio público no es ilegal, señora, nos dijo. A menos que haya amenazas directas o intento de contacto violento, no hay mucho que podamos hacer. Salimos de la comisaría sintiéndonos más desprotegidas que antes. El sistema que se suponía debía ayudarnos parecía estar diseñado para proteger a hombres como Martín. Hombres con recursos. Hombres que sabían exactamente hasta dónde podían llegar sin cruzar líneas legales. Pero lo que vino después fue peor que las fotos. Mucho peor. Una mañana, Sofía recibió un mensaje de su antigua vecina, la señora Rodríguez. Decía: Sofía, querida, necesito hablar contigo. Es urgente.
Sofía la llamó inmediatamente. La señora Rodríguez sonaba nerviosa, incómoda. Un hombre vino a mi casa ayer, le dijo. Dijo que era investigador privado. Me hizo muchas preguntas sobre ti, sobre cómo te veías las últimas semanas, si habías parecido inestable, si había visto algo preocupante en tu comportamiento con la bebé. ¿Qué le dijiste?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Le dije la verdad, que siempre te vi ser una madre cariñosa y atenta, que la única vez que noté algo extraño fue que parecías muy aislada, que Martín nunca te dejaba hablar mucho conmigo. Pero Sofía, me preocupa. Este hombre estaba tomando notas de todo y me pidió que firmara una declaración. ¿La firmaste? Hubo una pausa. No, le dije que necesitaba pensarlo. Por eso te llamé. Quería que supieras lo que está pasando. Cuando Sofía colgó, se veía derrotada. Está hablando con todos, dijo, con los vecinos, con mis antiguas amigas, con cualquiera que me conozca. Está construyendo un caso para demostrar que estoy loca. No estás loca, le dije por enésima vez. Y vamos a demostrarlo. Pero en mi interior empezaba a sentir miedo. Miedo real de que Martín pudiera ganar, de que el sistema pudiera creerle a él en lugar de a nosotras, de que mi nieta pudiera terminar viviendo con un hombre manipulador y controlador. Lo que no sabíamos entonces era que todo esto, toda esta guerra legal y psicológica, era solo el calentamiento. El verdadero golpe estaba por venir, y cuando llegara, cambiaría todo. 2 semanas antes de la audiencia preliminar, llegó el golpe que ninguna de nosotras esperaba. Era un viernes por la tarde. Sofía había llevado a la bebé al pediatra para su control de los 4 meses. Yo había ido con ella. Todo había salido bien. La niña estaba sana, creciendo normalmente, alcanzando todos sus hitos de desarrollo. El doctor Herrera, un pediatra mayor con décadas de experiencia, incluso había comentado lo bien cuidada que se veía la bebé. Cuando volvimos a casa, había un sobre manila pegado en mi puerta. No tenía remitente, solo nuestros nombres escritos con marcador negro. Patricia Morales y Sofía García de Mendoza. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos legales y algo más. Fotografías. Pero no eran fotografías cualquiera. Eran imágenes mías de hace 20 años. Imágenes de un periodo de mi vida que había tratado de dejar atrás, de olvidar, de superar. Fotografías de cuando estuve internada en una clínica psiquiátrica. Sofía me miró confundida. Mamá, ¿qué es esto? Mi boca se había secado completamente. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme. Había algo que nunca le había contado a mi hija. Algo que pasó cuando ella tenía 7 años y que había mantenido oculto porque pensé que era mejor así, porque pensé que protegerla significaba no cargarla con mis propios demonios. Cuando el padre de Sofía nos abandonó, cuando ella tenía 6 años, yo caí en una depresión profunda. No era solo tristeza, era un pozo negro del que no podía salir. Dejé de comer, dejé de dormir. Había días en que apenas podía levantarme de la cama. Mi hermana, la tía Claudia, fue quien finalmente intervino. Me llevó a un psiquiatra. Me diagnosticaron depresión mayor con episodios de ansiedad severa. Estuve internada durante 6 semanas en una clínica privada. Sofía se quedó con mi hermana durante ese tiempo. Le dijimos que mamá estaba enferma, que estaba en el hospital recuperándose, que pronto volvería a casa. Y volví. Me recuperé. Hice terapia durante 2 años, tomé medicación, trabajé en mí misma, y nunca más volví a caer en ese lugar oscuro. Pensé que nadie podría usar eso en mi contra. Había pasado tanto tiempo. Había sido una crisis puntual, no una condición crónica. Me había recuperado completamente, y había vivido una vida funcional y productiva durante las siguientes 2 décadas. Pero Martín lo había encontrado. Había investigado mi historial médico, algo que técnicamente era ilegal, pero que de alguna manera había conseguido, y ahora lo estaba usando como munición. Los documentos legales eran una enmienda a su demanda de custodia. Argumentaba que no solo Sofía era mentalmente inestable, sino que yo también tenía un historial psiquiátrico.
que la bebé estaba siendo cuidada por dos mujeres con problemas mentales documentados, que el ambiente en mi casa era perjudicial para el desarrollo de la menor. Sofía leyó los documentos. Después me miró esperando una explicación. Tuve que contarle todo, cada detalle doloroso de ese año terrible de mi vida, de cómo había luchado contra la oscuridad, de cómo había pensado, en mis momentos más bajos, que ella estaría mejor sin mí, de cómo había tenido que aprender de nuevo a vivir. Ella lloró. Yo lloré. Nos abrazamos en el sofá de la sala mientras la bebé dormía en su Moisés, ajena al dolor de las mujeres que la amaban. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Sofía finalmente. Porque tenía 7 años, respondí. Porque no quería asustarte. Porque pensé que era mi carga, no la tuya. Pero yo tenía derecho a saber, mamá. Tenía derecho a entender qué estaba pasando. Tenía razón. Lo supe en ese momento. Durante todos esos años había creído que la estaba protegiendo con mi silencio. Pero en realidad, mi silencio había creado un secreto que ahora Martín estaba usando como arma. Llevamos los documentos a la doctora Méndez el lunes siguiente. Ella los leyó con expresión seria. Esto complica las cosas, dijo finalmente. No voy a mentirles. Un historial psiquiátrico puede ser usado en casos de custodia, especialmente si el otro lado lo presenta como un patrón familiar de inestabilidad mental. Pero fue hace 20 años, dije. Me recuperé completamente. Volví a trabajar. Crié a mi hija sola. Me jubilé con honores después de una carrera exitosa. Lo sé, dijo la doctora Méndez. Y vamos a argumentar exactamente eso. Vamos a presentar evidencia de tu recuperación completa, cartas de referencia de tu trabajo, testimonios de personas que pueden dar fe de tu estabilidad durante las últimas 2 décadas. El hecho de que hayas buscado ayuda y te hayas recuperado habla a tu favor, no en tu contra. Pero podía ver en sus ojos que estaba preocupada. Esto había cambiado las probabilidades del caso. Los días previos a la audiencia fueron una pesadilla. No dormía. Apenas comía. Tenía pesadillas donde un juez me arrancaba a mi nieta de los brazos, donde Sofía me culpaba por arruinar su vida, donde Martín ganaba y yo nunca volvía a ver a mi familia. Sofía también estaba destruida. Se culpaba a sí misma por habernos metido en esto. Si nunca lo hubiera conocido, decía una y otra vez, si hubiera escuchado las señales, si hubiera sido más fuerte. Le decía lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí hace 20 años. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. El único responsable es él. Pero las palabras sonaban huecas incluso para mí. La noche antes de la audiencia, no pude dormir en absoluto. Me quedé despierta en la sala, mirando por la ventana, viendo cómo la noche se convertía lentamente en amanecer. Pensaba en todas las decisiones que había tomado, en todas las veces que había callado cuando debía hablar, en todas las señales que había ignorado. Pensaba también en mi propia madre, que había muerto cuando yo tenía 30 años. ¿Qué habría hecho ella en mi lugar? ¿Qué consejo me habría dado? Mi madre era una mujer fuerte. Una mujer que había criado 6 hijos prácticamente sola porque mi padre trabajaba en barcos petroleros y pasaba meses fuera. Una mujer que nunca se rindió, sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. ¿Cómo me hubiera gustado que estuviera ahí en ese momento? A las 5 de la mañana escuché pasos. Sofía bajó las escaleras con la bebé en brazos. Tampoco había podido dormir. Nos sentamos juntas en el sofá. La bebé dormía entre nosotras, respirando suavemente, sus pequeños puños cerrados. «Mamá», dijo Sofía después de un largo silencio, «quiero que sepas algo. Sin importar lo que pase mañana, sin importar qué decida el juez, nada de esto es tu culpa. Tú me salvaste de seguir en esa relación. Me salvaste de perder mi voz para siempre. Me salvaste a mí y a mi hija. Eso es lo único que importa». Sus palabras me quebraron y me sanaron al mismo tiempo. Lloré como no había llorado en años. Lloré por ella, por mí, por esa bebé inocente que no había pedido nacer en medio de todo este caos, por todas las mujeres que habían estado donde estábamos nosotras,
por todas las que seguían atrapadas, por todas las que no habían sobrevivido. Cuando llegó la hora de ir al juzgado, nos vestimos con ropa formal. Sofía se puso un vestido azul marino que la hacía verse más joven de lo que era. Yo me puse un traje gris que había comprado para la graduación de Sofía de la universidad. Nos maquillamos para cubrir las ojeras, para parecer más fuertes de lo que nos sentíamos. La doctora Méndez nos esperaba en la entrada del juzgado. Llevaba un maletín de cuero gastado y una expresión de determinación. ¿Están listas?, preguntó. Asentimos aunque no estábamos listas. ¿Cómo podías estar lista para algo así? Entramos al edificio. Los pasillos olían a papel viejo y desinfectante. Había gente por todas partes, abogados hablando en susurros con sus clientes, familias esperando en bancos de madera, un niño llorando, una mujer mayor rezando con un rosario en las manos. Y entonces lo vi. Martín. Estaba al final del pasillo con su abogado, un hombre mayor de traje caro y expresión de tiburón. Martín llevaba un traje impecable, corbata azul, cabello perfectamente peinado. Se veía exitoso, confiable, como el tipo de padre que cualquier juez querría para una niña. Cuando nos vio, no hubo sorpresa en su rostro, solo una pequeña sonrisa. Una sonrisa que decía, «Te lo advertí». Sofía agarró mi mano tan fuerte que me dolió, pero no la solté. No iba a soltarla nunca más. Una secretaria salió de una oficina. Caso Mendoza García. Custodia menor. Sala 3. Era el momento. Después de semanas de preparación, de miedo, de noches sin dormir, finalmente habíamos llegado al momento que lo decidiría todo. Entramos a la sala. El juez todavía no había llegado. Nos sentamos en nuestro lado. Martín y su abogado se sentaron en el otro. Había menos de 3 metros entre nosotros, pero podría haber sido un océano. La secretaria anunció: «Se levanta la sesión». El honorable juez Ramiro Torres presidiendo. Un hombre de unos 60 años entró por una puerta lateral. Tenía cabello blanco, anteojos, expresión seria. Se sentó detrás del escritorio elevado y abrió una carpeta gruesa. Miró hacia nosotros, después hacia Martín, después de nuevo hacia la carpeta. «Bien», dijo finalmente, «este es un caso complejo. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para escuchar todas las partes. Abogado del demandante, puede proceder». El abogado de Martín se levantó y comenzó a destruirnos. El abogado de Martín se llamaba doctor Ernesto Villalobos. Tenía una voz profunda, autoritaria, el tipo de voz que hacía que cada palabra sonara como un hecho irrefutable. Empezó presentando a Martín como el padre preocupado, el esposo abandonado, el hombre que solo quería lo mejor para su hija. «Mi cliente es un profesional respetado en su campo», dijo caminando frente al juez. «Tiene un ingreso estable, una casa propia, sin historial criminal. Es un hombre que planificó cuidadosamente la llegada de su hija, que preparó una habitación, que ahorró dinero, que estaba emocionado por ser padre. Cada palabra era técnicamente verdad, pero profundamente engañosa. Sí, Martín tenía todo eso, pero nada de eso importaba si usaba esos recursos para controlar y manipular. Sin embargo», continuó Villalobos, «su esposa, influenciada por su madre, abandonó el hogar familiar apenas 3 meses después del nacimiento, sin previo aviso, sin intentar resolver sus diferencias matrimoniales. Simplemente tomó a la bebé y se fue. Me mordí el labio tan fuerte que sentí sabor a sangre. Sofía temblaba a mi lado. Desde entonces», prosiguió el abogado, «mi cliente ha sido privado de su derecho de ver y cuidar a su hija, una bebé que lo necesita, que tiene derecho a tener a su padre en su vida». El juez Torres escuchaba sin expresión, tomando notas ocasionales. «Pero hay más, su señoría», dijo Villalobos, y su tono se volvió más grave. «Hay razones legítimas de preocupación sobre el ambiente donde actualmente reside la menor. La señora Sofía García ha sido diagnosticada con depresión posparto severa. Aquí están los reportes médicos. Se le recetaron medicamentos que, según nuestras investigaciones, no ha estado tomando. Mostró documentos. El juez
Los revisó. Además, continuó, la menor está residiendo en casa de su abuela materna, la señora Patricia Morales, quien tiene un historial psiquiátrico documentado. Internación en clínica mental en 2005. Diagnóstico de depresión mayor con episodios de ansiedad severa. Tratamiento con medicamentos antidepresivos y ansiolíticos. Sentí todas las miradas sobre mí. Sentí vergüenza, rabia, impotencia. 20 años de vida funcional reducidos a ese episodio oscuro de mi pasado. Mi cliente no busca privar a la madre de su derecho de ver a su hija, concluyó Villalobos. Simplemente solicita que la custodia principal sea otorgada a él, quien puede proporcionar un ambiente estable, sin las complicaciones de salud mental que presenta la familia materna. Se sentó. El silencio en la sala era denso, pesado. El juez Torres miró hacia nuestra mesa. Doctora Méndez, puede responder. Nuestra abogada se levantó. Se veía pequeña comparada con Villalobos, pero había fuego en sus ojos. Su señoría, comenzó, este caso no es sobre diagnósticos médicos sacados de contexto. Es sobre un patrón sistemático de abuso emocional y control coercitivo. Villalobos se levantó de un salto. Objeción, su señoría. Son acusaciones sin fundamento. Tengo fundamentos, respondió la doctora Méndez firmemente, y estoy lista para presentarlos. El juez levantó la mano. Proceda, doctora Méndez, pero espero que sus afirmaciones estén respaldadas con evidencia sólida. Nuestra abogada asintió. Su señoría, con su permiso, me gustaría llamar a declarar a mi cliente, la señora Sofía García. Sofía me miró aterrada. Le apreté la mano. Tú puedes, le susurré. Di la verdad. Ella se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el estrado. Juró decir la verdad. Se sentó. Parecía tan pequeña, tan frágil en esa silla. La doctora Méndez se acercó a ella con expresión amable. Señora García, ¿puede describir para el tribunal cómo era su relación con el señor Mendoza en los primeros meses de su relación? Sofía tomó aire. Era intenso. Él me prestaba mucha atención. Me hacía sentir especial. Pero también empezó a hacer comentarios sobre mis amigas. Decía que Laura era dramática, que Camila era mala influencia. Al principio pensé que solo era celoso, que era porque me amaba mucho. Y después empezó con mi familia. Decía que mi mamá era sobreprotectora, que no me dejaba crecer, que dependía demasiado de ella. Me convenció de que necesitaba independizarme, de que necesitaba alejarme un poco. Hubo un cambio en su vida laboral también, ¿cierto? Sí, dijo Sofía, y su voz se quebró un poco. Renuncié a mi trabajo. Martín me dijo que mi jefe me explotaba, que merecía algo mejor, pero después cada trabajo que encontraba, él decía que no era suficiente, que podía encontrar algo mejor. Hasta que dejé de buscar. ¿Cómo manejaban las finanzas en su matrimonio? Martín manejaba todo. Yo ni siquiera tenía acceso a nuestras cuentas bancarias. Él me daba efectivo cada semana para gastos del hogar. Decía que era más organizado así, que él era mejor con el dinero. La doctora Méndez se acercó más. ¿Y qué pasó cuando nació su hija? Sofía empezó a llorar silenciosamente. Martín no dejó que mi mamá entrara a conocerla. Me dijo que ella había estado de acuerdo en esperar unos meses, que necesitábamos tiempo como familia. Yo estaba confundida, agotada, adolorida. Le creí. Después empecé a llamar a mi mamá, pero las conversaciones eran raras, distantes. Pensé que estaba molesta conmigo, pero no era así, ¿cierto? No. Él estaba borrando sus mensajes de mi teléfono, borrando registros de llamadas. Tenía aplicaciones instaladas que me espiaban. Todo este tiempo pensé que mi mamá me había abandonado cuando en realidad era él quien nos estaba separando. Villalobos se levantó. Objeción. La testigo está especulando sobre intenciones. Tengo pruebas, su señoría, dijo la doctora Méndez. Capturas de pantalla de los mensajes del señor Mendoza con miembros de su familia, donde explícitamente describe su plan de aislar a la señora García de su madre. Admitidas, dijo el juez. Muéstremelas. La doctora Méndez presentó las capturas impresas. El juez las leyó lentamente.
Su expresión cambió sutilmente. Vi cómo sus cejas se fruncían. «¿Estos mensajes son del teléfono del señor Mendoza?», preguntó. «Sí, su señoría». La señora García los encontró en el dispositivo de su esposo y tomó capturas de pantalla para documentar el abuso. Villalobos intentó intervenir. «Su señoría, esas capturas fueron obtenidas sin consentimiento. Es invasión de privacidad». «En un caso de abuso doméstico», respondió la doctora Méndez, «la víctima tiene derecho a documentar evidencia que demuestre el patrón de abuso». El juez levantó la mano. «Voy a admitir esta evidencia». «Continúe, doctora Méndez». Nuestra abogada volvió hacia Sofía. «Señora García, el diagnóstico de depresión posparto. ¿Puede explicar las circunstancias bajo las cuales fue obtenido?». Sofía se limpió las lágrimas. «Martín me llevó con un psiquiatra amigo suyo. Me dijo que estaba preocupado por mí. El doctor me hizo algunas preguntas y después me dio ese diagnóstico y medicamentos. Yo no me sentía deprimida. Estaba cansada, sí, confundida, pero no deprimida. Cuando intenté no tomar los medicamentos, Martín se enojaba. Decía que era irresponsable, que estaba poniendo en riesgo a nuestra hija. «Tenemos una evaluación psicológica independiente, su señoría», dijo la doctora Méndez, entregando más documentos. «Realizada por la doctora Ramírez, psicóloga especializada en trauma. La señora García no presenta signos de depresión posparto. Presenta signos de trauma por abuso emocional prolongado». El juez revisó los documentos. Después miró hacia Martín. «Señor Mendoza, ¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones?». Martín se levantó. Se veía calmado, compuesto. «Su señoría, mi esposa está confundida. Las hormonas del posparto afectan la memoria y la percepción. Yo solo he tratado de cuidar de ella y de nuestra hija. Si fui sobreprotector, fue porque la amo. Si establecí límites con su madre, fue porque creía que era lo mejor para nuestra familia». Su voz era suave, razonable. Casi me convenció incluso a mí por un segundo. Así de bueno era mintiendo. Pero la doctora Méndez no había terminado. «Su señoría, me gustaría llamar a declarar a la señora Patricia Morales». Mi corazón se detuvo. Era mi turno. Me levanté con piernas que apenas me sostenían. Caminé hacia el estrado. Juré decir la verdad. Me senté mirando directo a Martín. No iba a darle el gusto de verme asustada. La doctora Méndez se acercó. «Señora Morales, ¿puede describir su relación con su hija antes de que conociera al señor Mendoza?». «Éramos muy cercanas», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Hablábamos todos los días. Salíamos juntas. Ella me contaba todo. Éramos no solo madre e hija, sino amigas. Y después de que ella empezó su relación con el señor Mendoza, cambió, gradualmente. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas se cancelaban. Siempre había una razón, siempre relacionada con Martín, sus planes, sus necesidades, sus opiniones sobre lo que era mejor para Sofía. Intentó usted expresar preocupación. Una vez, solo una vez, y Sofía se molestó. Me dijo que yo no entendía, que estaba siendo sobreprotectora. Después de eso, tuve miedo de decir algo más. Tuve miedo de perderla completamente. Mi voz se quebró en la última palabra. Y cuando su nieta nació, ¿qué pasó? Les conté todo. El hospital, las 7 horas de espera, Martín bloqueándome la entrada, la humillación, los 3 meses de silencio, las llamadas ignoradas, las visitas rechazadas. Cuando terminé, había lágrimas corriendo por mi rostro. El juez me estaba mirando con una expresión que no pude descifrar. Pero había algo más. Algo que ninguna de nosotras había visto venir. Algo que estaba a punto de cambiar el caso completamente. La puerta de la sala se abrió. Una mujer joven entró apresuradamente, disculpándose con la secretaria. Llevaba un vestido formal y en las manos un sobre manila. Se acercó directamente a la doctora Méndez y le susurró algo al oído. Nuestra abogada palideció. Después asintió. Se volvió hacia el juez. «Su señoría, acaba de llegar información crucial para este caso.
Solicito un receso de 15 minutos para revisar esta evidencia. El juez Torres frunció el ceño. Es irregular, doctora Méndez. Lo entiendo, su señoría, pero le aseguro que es pertinente y podría cambiar significativamente el curso de este procedimiento. El juez suspiró. 15 minutos. No más. Golpeó el mazo. Todos nos levantamos mientras él salía. La doctora Méndez nos hizo señas a Sofía y a mí para que la siguiéramos a una pequeña sala de conferencias al lado. ¿Qué pasa?, pregunté en cuanto cerró la puerta. La doctora Méndez abrió el sobre. Adentro había documentos, fotografías, registros médicos. Esta es Carla Bustos, dijo señalando a la mujer joven que había traído el sobre. Es investigadora privada. La contraté hace 2 semanas para investigar el pasado del señor Mendoza. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó Sofía. Porque no estaba segura de encontrar algo, respondió la doctora Méndez, y no quería darles falsas esperanzas. Pero Carla encontró algo grande. Nos mostró las fotografías. Eran de una mujer, rubia, delgada, de unos 30 años. En algunas fotos estaba llorando. En otras se la veía demacrada, asustada. ¿Quién es ella?, pregunté. Su nombre es Andrea Solís, dijo Carla, la investigadora. Fue la novia de Martín Mendoza antes de la señora García. Estuvieron juntos durante 4 años. Y él hizo exactamente lo mismo con ella. Sofía se quedó sin aliento. Carla continuó. La aisló de su familia y amigos. Controló sus finanzas. La convenció de renunciar a su trabajo. Instaló aplicaciones de rastreo en su teléfono. La llevó con un psiquiatra amigo suyo que la diagnosticó con trastorno de personalidad límite. Cuando Andrea finalmente intentó dejarlo, Martín amenazó con hacerla internar involuntariamente usando ese diagnóstico falso. Esto no puede ser real, susurró Sofía. Hay más, dijo la doctora Méndez. Andrea presentó una orden de restricción contra él hace 6 años. Aquí está el documento. En su declaración, describe un patrón idéntico al que has vivido tú, Sofía. El aislamiento, la manipulación, el control. ¿Por qué esto no salió antes?, pregunté. En investigaciones de antecedentes. Porque el apellido de Martín en ese momento era diferente, respondió Carla. Se llamaba Martín Osorio. Cambió legalmente su apellido a Mendoza hace 5 años, poco después de que terminara su relación con Andrea. Justo antes de conocerte a ti, Sofía. El mundo se detuvo por un momento. Martín había cambiado su identidad. Había borrado su pasado. Y había repetido exactamente el mismo patrón de abuso con Sofía. ¿Andrea aceptó testificar?, preguntó la doctora Méndez. Carla asintió. Está afuera, en la sala de espera. Ha estado esperando 6 años por la oportunidad de exponer lo que él le hizo. Cuando le expliqué la situación, no dudó ni un segundo. Tenemos 15 minutos, dijo la doctora Méndez mirando su reloj. Necesito hablar con ella. Necesito prepararla. Sofía, Patricia, respiren. Esto cambia todo. Los siguientes 15 minutos fueron un torbellino. La doctora Méndez salió a hablar con Andrea. Sofía y yo nos quedamos solas en esa pequeña sala. No puedo creer que haya otra, dijo Sofía con voz rota. Otra mujer que pasó por lo mismo. Y yo pensé que era solo a mí. Pensé que era mi culpa. Nunca fue tu culpa, le dije, abrazándola. Esto es lo que hacen los abusadores. Encuentran a alguien nuevo y repiten el mismo guión. Porque funciona. Porque son expertos en ello. Cuando volvimos a la sala, Martín estaba sentado en su lugar, tranquilo, confiado. Villalobos hablaba con él en voz baja. Ninguno de los dos parecía preocupado. No sabían lo que venía. El juez Torres volvió. Doctora Méndez, espero que este receso haya sido productivo. Muy productivo, su señoría. Me gustaría llamar a una testigo. La señorita Andrea Solís. Villalobos se levantó de un salto. Objeción, su señoría. Esta testigo no está en la lista de testigos presentada previamente. La evidencia es nueva, su señoría, respondió la doctora Méndez. Acabamos de obtenerla esta mañana. Es crucial para establecer un patrón de comportamiento del demandante. El juez la miró fijamente. Esto es muy irregular, doctora.
Lo entiendo, su señoría, pero creo que cuando escuche el testimonio entenderá por qué es esencial para este caso. El juez deliberó por un momento. Voy a permitirlo, pero sea breve y relevante. Andrea entró a la sala. Era más pequeña de lo que parecía en las fotografías. Tenía el cabello recogido en un moño y llevaba anteojos. Cuando pasó junto a la mesa de Martín, vi cómo él se ponía pálido. Por primera vez desde que había comenzado la audiencia, vi miedo real en sus ojos. Andrea juró decir la verdad. Se sentó. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. Señorita Solís, comenzó la doctora Méndez, ¿conoce usted al señor Martín Mendoza? Lo conozco, dijo Andrea mirándolo directamente, aunque cuando yo lo conocí se llamaba Martín Osorio. Hubo un murmullo en la sala. El juez levantó la mano para pedir silencio. Puede describir su relación con él. Andrea tomó aire. Estuvimos juntos durante 4 años, desde 2015 hasta 2019. Al principio era encantador, atento. Me hacía sentir especial, pero después empezó a cambiar. Empezó a hacer comentarios sobre mis amigos, sobre mi familia. Decía que no me valoraban, que solo él me entendía realmente. La doctora Méndez asintió. Continúe. Me convenció de renunciar a mi trabajo como diseñadora gráfica. Decía que mi jefe me explotaba. Después controló nuestras finanzas. Yo no tenía acceso a las cuentas bancarias. Él me daba efectivo cada semana. Revisaba mis mensajes, mis llamadas. Instaló una aplicación en mi teléfono que le permitía ver todo lo que yo hacía. Esto es muy similar a lo que la señora García ha descrito, dijo la doctora Méndez. Es idéntico, respondió Andrea, porque es su patrón, es lo que él hace. Encuentra mujeres jóvenes, vulnerables, con ganas de amar y ser amadas, y las destruye lentamente. Sofía estaba llorando en silencio a mi lado. ¿Qué pasó cuando intentó dejarlo?, preguntó la doctora Méndez. Me amenazó, dijo Andrea, y ahora su voz temblaba. Me llevó con un psiquiatra amigo suyo que me diagnosticó con trastorno de personalidad límite. Un diagnóstico completamente falso. Pero Martín lo usó para decir que yo estaba loca, que era inestable. Amenazó con hacerme internar involuntariamente si lo dejaba. Dijo que tenía documentación que probaba que era un peligro para mí misma. ¿Cómo logró salir de esa situación? Mi hermano intervino. Él vio lo que estaba pasando. Me sacó de esa casa una noche cuando Martín estaba de viaje. Me llevó con un abogado. Presentamos una orden de restricción. Pero incluso después de eso, Martín me acosó durante meses. Llamadas desde números desconocidos. Mensajes anónimos. Aparecía en lugares donde yo estaba. Tuve que mudarme de ciudad para escapar de él. Y después desapareció. Pensé que finalmente se había cansado, que había seguido con su vida. Ahora entiendo que solo cambió su apellido y encontró a otra víctima. Miró a Sofía con ojos llenos de compasión y dolor. Lo siento tanto, le dijo. Siento no haber podido advertirte. Siento no haber hecho más para exponerlo. Sofía sollozaba. No es tu culpa, logró decir. Nada de esto es tu culpa. El juez Torres se veía profundamente perturbado. Señor Mendoza, levántese por favor. Martín se levantó lentamente. Su compostura había desaparecido completamente. Parecía un animal acorralado. Es verdad que cambió legalmente su apellido de Osorio a Mendoza hace 5 años. Martín miró a su abogado. Villalobos se veía igual de sorprendido que todos. Responda a la pregunta, señor Mendoza, ordenó el juez. Sí, dijo Martín finalmente. Cambié mi apellido. ¿Por qué? Razones personales. Quería empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo o esconder su pasado?, preguntó el juez con voz dura. Martín no respondió. El juez se volvió hacia Villalobos. Doctor Villalobos, ¿estaba usted al tanto de este cambio de apellido y de la orden de restricción previa de su cliente? Villalobos negó con la cabeza, visiblemente molesto. No, su señoría. Mi cliente no me proporcionó esa información. El juez Torres cerró la carpeta frente a él con un golpe seco. He escuchado suficiente. Voy a tomar un receso de 1 hora para revisar toda la evidencia presentada. Después, emitiré mi decisión.
Se levantó y salió. Todos nos quedamos en silencio. Andrea se acercó a nuestra mesa. Sofía se levantó y las dos mujeres se abrazaron. Dos desconocidas unidas por el mismo trauma. Dos sobrevivientes del mismo monstruo. Gracias, susurró Sofía. Gracias por tener el valor de venir. Lo hago por todas nosotras, respondió Andrea. Por todas las que él lastimó. Y por todas las que podría lastimar si no lo detenemos ahora. Esa hora de espera fue la más larga de mi vida. Salimos al pasillo. La doctora Méndez estaba optimista pero cautelosa. Esto es muy bueno para nuestro caso, nos dijo. Pero los jueces son impredecibles. No puedo prometerles nada. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Pensaba en todas las decisiones que había tomado. En alentar a Sofía a irse de esa casa. En traer a Andrea a testificar. En exponer todo esto públicamente. Había una parte de mí que se preguntaba si debía haber manejado las cosas de manera diferente. Si había otra forma que no involucrara destruir a una familia. Pero cuando miraba a mi hija, cuando veía el terror en sus ojos cada vez que se mencionaba el nombre de Martín, sabía que no había tenido opción. Protegerla a ella y a mi nieta era lo único que importaba. Finalmente, nos llamaron de vuelta a la sala. El juez Torres entró y se sentó. Su expresión era seria, impenetrable. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó. Este es uno de los casos más perturbadores que he visto en mis 25 años en la judicatura. Hizo una pausa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Las acusaciones de abuso emocional y control coercitivo son graves. Pero la evidencia presentada, particularmente el testimonio de la señorita Solís y los mensajes documentados del señor Mendoza, establece claramente un patrón de comportamiento manipulador y abusivo. Miró directamente a Martín. Señor Mendoza, su conducta es inaceptable. Cambiar su apellido para ocultar su pasado, obtener diagnósticos psiquiátricos falsos para controlar a sus parejas, aislar sistemáticamente a las mujeres de sus redes de apoyo, todo esto constituye abuso doméstico. Y no voy a permitir que continúe. Se volvió hacia nosotras. La custodia principal de la menor queda otorgada a la señora Sofía García. La menor residirá con su madre en el domicilio de su abuela materna. El señor Mendoza tendrá derecho a visitas supervisadas, 2 horas cada 2 semanas, en un centro de visitas controlado hasta que complete un programa de intervención para agresores y terapia psicológica. Además, ordeno que se mantenga una distancia mínima de 100 metros entre el señor Mendoza y tanto la señora García como la señora Morales, excepto durante las visitas supervisadas. Sofía colapsó en sollozos. Yo la abracé tan fuerte que casi no la dejé respirar. Habíamos ganado. Después de todo el miedo, todo el dolor, toda la incertidumbre, habíamos ganado. Miré hacia Martín. Estaba pálido, en shock. Villalobos le hablaba en voz baja, probablemente explicándole sus opciones de apelación. Pero yo sabía que había terminado. Su máscara había caído. Su patrón había sido expuesto. No podría hacer esto de nuevo. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba con una intensidad que parecía irreal después de haber estado en esa sala oscura durante horas. Sofía cargaba a la bebé, que se había despertado y miraba alrededor con ojos curiosos, ajena al hecho de que su vida acababa de cambiar para siempre. Andrea nos esperaba afuera. Se acercó tímidamente. «¿Cómo te sientes?», le preguntó a Sofía. «Libre», respondió mi hija. «Por primera vez en años, me siento libre». Andrea sonrió. «Sé exactamente a qué te refieres». Las tres nos quedamos ahí, en las escaleras del juzgado. 3 mujeres de diferentes generaciones, unidas por el dolor, pero también por la fuerza. Por la decisión de no seguir siendo víctimas. Por el coraje de exponer la verdad, sin importar cuán difícil fuera. «Si alguna vez necesitas hablar», dijo Andrea dándole su número a Sofía, «llámame. A cualquier hora. Entiendo por lo que pasaste de una manera que nadie más puede». Sofía asintió, guardando el papel cuidadosamente. «Gracias. Por todo. No sé si habríamos ganado sin ti.
Lo habrían hecho, respondió Andrea, porque ustedes tenían algo que yo no tuve. Se tenían la una a la otra. Su voz se quebró un poco. Yo estuve sola, pero ustedes lucharon juntas, y eso hace toda la diferencia. Tenía razón. Durante todos esos años había pensado que no hacer suficiente, que no pelear lo suficiente por mi hija. Pero al final, cuando más importaba, estuvimos juntas. Y eso nos salvó a ambas. Han pasado 8 meses desde ese día en el juzgado. 8 meses que se sienten como toda una vida. Sofía y mi nieta, a quien finalmente puedo llamar por su nombre, Isabela, siguen viviendo conmigo. La habitación de invitados se transformó en un verdadero hogar. Hay juguetes por todas partes, dibujos de colores pegados en el refrigerador, aunque Isabela todavía no puede dibujar, risas que llenan los espacios que antes estaban vacíos. Sofía está diferente. No es la misma mujer que apareció llorando en mi puerta hace casi un año. Está más fuerte, más segura. Volvió a estudiar. Está tomando un curso online de marketing digital. Dice que quiere tener su propio negocio algún día, que quiere enseñarle a Isabela que las mujeres pueden ser independientes, que pueden reconstruirse después de ser destruidas. Sigue yendo a terapia cada semana. Dice que la doctora Ramírez la está ayudando a procesar todo, a entender que nada de lo que pasó fue su culpa, que el abuso no siempre viene con golpes físicos, que a veces las heridas más profundas son las que no se ven. Martín cumple con sus visitas supervisadas. Viene cada 2 semanas al centro de visitas. 2 horas donde puede ver a Isabela bajo la mirada de un supervisor profesional. Al principio, intentó ser el padre perfecto durante esas visitas. Traía juguetes caros. Hablaba con voz dulce. Trataba de impresionar al supervisor. Pero Isabela es una bebé. No puede ser manipulada con regalos. Y Martín no sabe cómo ser padre sin tener control total. La última vez que Sofía fue a dejar a Isabela para la visita, Martín intentó hablar con ella. Desde lejos, respetando la orden de restricción, pero intentando hacer contacto. Sofía, esto no tenía que terminar así, le dijo. Podríamos haber sido una familia. Mi hija lo miró con una calma que me hizo sentir orgullosa. Ya somos una familia, Martín, respondió. Solo que no es la familia que tú querías controlar. Y se fue, sin voltear, sin dudar, sin ese peso de culpa que antes la habría hecho quedarse, disculparse, dudar de sí misma. Andrea se convirtió en una amiga inesperada. Viene a visitarnos una vez al mes. Ella y Sofía hablan durante horas. Se entienden de una manera que yo nunca podré entender completamente. Porque compartieron al mismo monstruo. Porque saben exactamente qué se siente estar atrapada en esa red invisible de control. Andrea también está reconstruyendo su vida. Tiene un novio nuevo, un hombre que la respeta, que no le revisa el teléfono, que no controla su dinero, que celebra sus amistades en lugar de destruirlas. Me dice que al principio tuvo miedo, que cada gesto amable la hacía sospechar, que tardó años en poder confiar de nuevo. Pero está llegando ahí, paso a paso. He aprendido cosas sobre mí misma también. He aprendido que guardar silencio para mantener la paz no es proteger, es permitir. He aprendido que el amor no significa aceptar todo, que a veces amar significa confrontar, incomodar, arriesgarse a la pelea si es necesario para salvar a alguien que amas. He aprendido que mi episodio de depresión de hace 20 años no me define, que buscar ayuda cuando la necesitas no es debilidad, que sobrevivir a la oscuridad y salir del otro lado es la forma más pura de fortaleza. También he aprendido sobre mi propia madre, sobre las cosas que probablemente ella también guardó en silencio, sobre las batallas que peleó sola porque así se hacía en su generación. Ojalá pudiera hablar con ella ahora. Ojalá pudiera decirle que entiendo por qué a veces cayó, por qué a veces eligió la paz sobre la verdad, porque yo hice lo mismo. Porque todas lo hacemos hasta que aprendemos que hay cosas más importantes que la paz falsa. Isabela cumplió 1 año el mes pasado. Hicimos una fiesta pequeña. Solo nosotras 3, Andrea, algunas de las amigas recuperadas de Sofía,
mi hermana Claudia con sus hijos. La sala de mi casa estaba llena de globos y risas. Isabela dio sus primeros pasos ese día, desde los brazos de Sofía hacia los míos. 3 pasos tambaleantes pero firmes, y las dos lloramos como si fuera el acontecimiento más importante del universo, porque para nosotras lo era. No estoy diciendo que todo sea perfecto ahora. Sofía tiene pesadillas todavía. Hay días en que el teléfono suena y ella se paraliza con miedo de que sea Martín, aunque sabe que no puede contactarla. Hay días en que yo también tengo miedo. Miedo de que él encuentre una forma de recuperar el control. Miedo de que el sistema legal que ahora nos protege de repente cambie de opinión. Pero estamos aquí. Estamos vivas. Estamos juntas. Y hay algo poderoso en eso. Pienso en todas las mujeres que no tuvieron la suerte que tuvimos nosotras, las que no encontraron la fuerza para irse, las que no tuvieron a nadie que peleara por ellas, las que fueron tan aisladas que dejaron de creer que merecían algo mejor, las que no sobrevivieron. Pienso en ellas cada vez que abrazo a Isabela, cada vez que veo a Sofía sonreír, cada vez que Andrea viene de visita con luz en los ojos. Llevamos sus historias con nosotras, sus silencios, sus pérdidas, y tenemos la responsabilidad de hablar por ellas. Por eso decidí contar esta historia, no porque quiera exponer mi dolor o el de mi hija, sino porque sé que en algún lugar hay otra mujer viviendo lo que vivió Sofía. Hay otra madre sintiendo lo que yo sentí, y tal vez, solo tal vez, escuchar nuestra historia les dé el valor que necesitan para tomar la decisión que cambie sus vidas. El abuso no siempre grita, a veces susurra, a veces viene vestido de amor, a veces es tan gradual que no te das cuenta de que estás siendo destruida hasta que casi no queda nada de ti. Pero siempre hay un camino de regreso. Siempre hay una forma de salir. No es fácil, no es rápido. Duele tanto que a veces piensas que sería más simple quedarte. Pero del otro lado de ese dolor está la libertad. Está tu vida. Está la persona que eras antes de que alguien decidiera borrarte. Y vale la pena pelear por eso. Siempre vale la pena. Ahora, cuando miro a mi hija jugando con Isabela en el jardín, cuando las escucho reír bajo el sol de la tarde, cuando veo cómo Sofía la levanta y la hace girar en el aire mientras la pequeña chilla de alegría, sé que hicimos lo correcto. Rompimos el ciclo. Salvamos a Isabela de crecer viendo a su madre ser controlada, minimizada, destruida. Le dimos la oportunidad de crecer en un hogar donde el amor no viene con condiciones, donde la fuerza femenina no es algo que debe ser domado sino celebrado. Esta no es solo nuestra historia. Es la historia de todas las que han tenido que elegir entre la comodidad de lo conocido y la incertidumbre de la libertad. De todas las que han tenido que aprender que irse no es rendirse, que pedir ayuda no es debilidad, que sobrevivir es suficiente, incluso cuando no te sientes como una guerrera. Somos 3 generaciones de mujeres viviendo bajo el mismo techo. 3 generaciones que han conocido el dolor de diferentes formas, pero que eligieron la sanación sobre la amargura. Eligieron estar juntas sobre estar solas. Eligieron el amor real sobre la ilusión de perfección. Y si nuestra historia puede ayudar, aunque sea a una persona a reconocer las señales, a encontrar su voz, a dar ese primer paso aterrador hacia la libertad, entonces todo lo que pasamos habrá valido la pena. Porque al final, no se trata de venganza, no se trata de destruir a quien nos lastimó. Se trata de reconstruirnos a nosotras mismas, de recuperar las partes que creímos perdidas, de recordar quiénes éramos antes de que alguien nos dijera quiénes debíamos ser. Y créeme cuando te digo esto, esa persona que eras, esa fuerza que creías perdida, nunca se fue. Solo estaba esperando el momento correcto para volver a despertar.